son las siguientes. La primera es la excesiva comercialización en el deporte, la llegada de las casas de apuestas en línea al deporte, los patrones crecientes de adicción de jóvenes atletas en apuestas deportivas y los hechos de corrupción recurrentes en organizaciones y en eventos deportivos han generado que cuando hablemos de gobernanza o cuando pensemos la gobernanza se nos venga a la mente una imagen aterradora como la que tenemos aquí. Y Colombia no está lejos de estos fenómenos. La semana pasada me escribió un profesor de la Universidad de New Haven a preguntarme por esta noticia y a contarme que este viernes van a socializar un proyecto de doctorado, una tesis de doctorado que investiga las redes de corrupción asociadas al deporte en el sur de Italia, de las cuales sospechan que hay redes similares operando en los Estados Unidos, en Canadá y aquí en Colombia. Por eso, a mí me gustaría empezar con una pregunta. Es si, como sociedad civil, como academia y como organizaciones deportivas, estamos listos para enfrentar todos estos desafíos. Por eso el título de la presentación y es los mecanismos de autorregulación en el deporte. La respuesta que yo le hago a la pregunta es que no estamos listos. Y no solamente es lo que pienso yo, sino lo que piensan otros académicos que dicen que las organizaciones deportivas internacionales no están equipadas para cumplir con estándares de buena gobernanza por sí mismas. Yo les voy a presentar en 30 segundos qué es lo que piensa el jefe del Comité Olímpico Internacional sobre este tema. Mauricio, creo que el video no permite el audio por lo que está en la presentación. De pronto, si nos puedes tocar un poquito qué estaba diciendo el presidente del comité en el video. Eso fue lo que dijo. Nuestro lema para la Agenda 2020 era y es cambiar o ser cambiado. ¿Y cuál es el fondo? ¿Y cuál es el fondo de esta afirmación? El fondo de esta afirmación es, desde la perspectiva de la gobernanza, mantener el control y el poder de las decisiones que se toman al interior de las organizaciones deportivas. Esto es, defender a ultranza la autorregulación en el deporte. Y eso es lo que yo les voy a presentar ahorita de la mano de diferentes académicos que se han dedicado a estudiar esto hace muchos años. Entonces, una de las preguntas relacionadas con la autonomía la vamos a responder este año en esta conferencia mundial sobre sociedad y deporte en Dinamarca, que gira en torno a la propiedad del cuerpo. Es decir, el deporte es practicado por nosotros, por unos cuerpos, y la pregunta es, ¿de quién son esos cuerpos? ¿Quién gobierna a esos cuerpos? ¿Cómo los gobiernan? Por ejemplo, desde el punto de vista legal, ¿quién es el dueño del cuerpo del atleta? ¿El club, los patrocinadores, el público, el gobierno? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, que juegan los profesionales de la salud en la supervisión de estos atletas?
¿Cuál es el rol que juegan las organizaciones deportivas y si necesitan ser cambiadas o no? Voy a presentar entonces 5 ideas que me van a permitir acercarme a justificar por qué yo creo que las organizaciones deportivas no están preparadas para mantener el modelo de autorregulación. La primera es que en el sistema deportivo se viene hablando de buena gobernanza desde que aparecieron grandes escándalos de corrupción en el año 2000 en organizaciones y en eventos deportivos. La corrupción se ha escalado, como le dije al comienzo, gracias al auge de las plataformas de apuestas en línea en el deporte. Este reporte es del 2016, en el que una asociación de casas de apuestas condena la respuesta de las autoridades deportivas diciendo que han sido demasiado pasivas frente a las acusaciones de arreglos de partidos. Dicen también que el deporte se convierte y las apuestas deportivas se convierten en un escenario súper interesante para el crimen organizado para poder lavar dinero y hacer otras actividades criminales. La segunda idea es que los temas de legitimidad, autonomía, movimiento olímpico, toda la narrativa del olimpismo, desde que el olimpismo moderno nace, ha girado en torno a preservar y a mantener la autonomía del movimiento, con frases poderosas como la que decía el presidente del comité hace unos minutos, y era, ¿cambiamos o nos cambian? Pues bien, lo que han dicho los académicos que defienden esta idea de la autonomía del deporte es algo muy similar, y es que dicen que la legitimidad y la autonomía del movimiento dependen de los más altos estándares de comportamiento ético y buen gobierno. Vamos a hablar ahora un poco de la justicia en el deporte. Ustedes saben que el deporte tiene un tribunal de arbitramiento que queda en Suiza, el cual ha recibido críticas durísimas desde la comunidad internacional y en particular Play the Game. Grit Hartmann es una periodista alemana que se ha ido a fondo sobre la gobernanza del Tribunal de Arbitramiento Deportivo y además realizaron una encuesta grande con los atletas del movimiento y ellos dicen que la Corte de Arbitramiento Deportivo no lo consideran como algo independiente, por el contrario lo consideran como una extensión de las federaciones. En Colombia hay algunos casos interesantes que en Transparencia en el Deporte documentamos y será socializado en la conferencia de Play the Game este año allá en Dinamarca también. Otro elemento muy interesante es que a pesar del creciente interés por parte de académicos, ONGs, organizaciones transnacionales, organizaciones deportivas, gobiernos, académicos como nosotros, sobre el tema de la buena gobernanza en el deporte, a la fecha todavía no tenemos un código que se encargue de unificar qué es la buena gobernanza, hacia dónde debe ir la buena gobernanza, cuáles son los principios que deben cumplir las organizaciones deportivas. En conclusión, no hay un código internacional que haya sido ampliamente aceptado por todos para determinar esta es la ruta de la buena gobernanza. Cada organización, cada nuevo proyecto, cada nueva conferencia se encarga de esbozar un poco alrededor del tema, pero aún no hay un consenso sobre lo que es la buena gobernanza y sobre lo que debe ser. Por lo tanto, la buena gobernanza deportiva asume que las organizaciones deportivas, que son ONGs, yo no considero las organizaciones deportivas como empresas, no lo son, algunas sí funcionan así, pero en su naturaleza
La FIFA, por ejemplo, es una organización sin ánimo de lucro, paradójicamente. Entonces se espera que la buena gobernanza sea adoptada por organizaciones deportivas que no son más que ONGs encargadas de la promoción del deporte. ¿Y a qué se refiere la promoción del deporte? A dos elementos. Al primero es organización de eventos deportivos y promoción de la excelencia deportiva, como lo define Chela Durain. La última idea que tengo sobre por qué las organizaciones deportivas no están preparadas es que, si bien es cierto, se necesita actualizar la ley, contar con política pública, instrumentos, encuentros como el que hoy estamos haciendo, el cambio organizacional ocurre por muchas razones, además de la aplicación legal. Es decir, no esperemos que porque exista una nueva ley del deporte o un nuevo decreto reglamentario o un nuevo documento de política pública, las organizaciones deportivas se van a adaptar y van a asumir lo que se está planeando desde un escritorio en Bogotá. Claro, se están haciendo ejercicios de participación, se están haciendo grupos focales, entrevistas, encuestas, pero eso no garantiza el cambio organizacional. Entonces, ¿qué hay que hacer para que cambien? Eso es lo que les voy a contar en las siguientes diapositivas. Hacen una seña, Cindy, si me voy a pasar, porque de pronto me gusta mucho el tema y me alargo. Entonces, ¿qué es la autorregulación? La autorregulación es la adopción de reglas de buena conducta por parte de actores privados sin la participación del gobierno. Y esto no es otra cosa que una estrategia que utilizan, en este caso, las organizaciones deportivas para mantener alejado algún tipo de regulación del gobierno y algún tipo de participación de la sociedad civil, lo que hace mucho más compleja la situación. Hay dos actores del sistema deportivo que han generado mecanismos de autorregulación que han resultado ineficaces hasta la fecha. No son los únicos, pero son los dos actores legítimos en el sistema que se encargan de generar instrumentos de autorregulación. El primero es el Comité Olímpico Internacional. Y miren que esto no es nuevo. Miren la fecha del evento, febrero del 2008, en el cual ellos postulan unos principios básicos universales de buena gobernanza. Y si ustedes ven en el cuadrito donde dice que todos los miembros del movimiento olímpico deberían adoptar, no tienen que. Es decir, el Comité Olímpico Internacional da unas líneas de lo que son los principios de buena gobernanza y les dicen, ustedes deberían adoptar estos principios. El segundo actor legítimo se llama ASOIF. ¿Y qué es ASOIF? ASOIF es lo que llamamos una organización sombrilla, es decir, es una organización que agrupa otras organizaciones. ¿Y qué organizaciones agrupa? Las federaciones internacionales de verano. En el 2016, ASOIF empezó a realizar unos instrumentos tipo lista de chequeo que eran autoadministrados. Si ustedes ven en el primer párrafo, dice este autocuestionario. Es un cuestionario que es autollenado, que es automedido. ASOIF empieza entonces a generar lo que se conoce internacionalmente como los KGP, que son los principios claves de gobernanza deportiva, pero siguen cayendo en el mismo mecanismo de autorregulación, y es, acá hay un cuestionario, ustedes deben cumplir con esto, llenen el cuestionario ustedes y luego nosotros lo medimos. Hay un proceso de moderación, pero el ejercicio sigue confiando en la capacidad de autorregulación de las federaciones internacionales. Ya van en la cuarta medición y es un ejercicio súper interesante, pero ineficaz. En Colombia se han realizado dos investigaciones interesantes sobre la medición de estos instrumentos. El primero
el primero lo pongo de primero no porque me esté poniendo por delante. Esta investigación la hice en el 2018, sino por el orden cronológico de la investigación. Lo que yo hice en esta investigación fue preguntarles a los ejecutivos del Comité Olímpico y las federaciones nacionales cuál era su percepción sobre la adopción de los principios básicos universales de buena gobernanza en una escala que iba de 0 a 4, perdón, y de 0 a -4. Lo que ustedes van a encontrar acá es que hay una brecha enorme entre la percepción de los atletas y la percepción de los ejecutivos. Es decir, esto desde el punto de vista estadístico se demostró que las diferencias eran significativas, pero en términos simples significa que los ejecutivos asumen que se cumplen todos los principios universales de buena gobernanza, tampoco en un indicador alto. Miren que él está, el más alto es solidaridad y está cerca de los 1.5, cuando la escala era hasta 4, igual sigue siendo muy bajo. Pero lo interesante de los atletas es que todos puntúan en negativo, a excepción de la autonomía, que algunos tienen una percepción levemente positiva, pero todos los indicadores resultaron ser estadísticamente significativos y lo que demuestran es una brecha enorme entre la percepción de los ejecutivos y la percepción de los atletas. El segundo ejercicio muy interesante es una investigación que ha liderado la UDCA, en el cual se han encargado, esto se llama el Observador Nacional de la Gobernanza, en el cual se encargaron de medir el indicador de gobernanza en línea con el instrumento que utiliza Play the Game para medir la gobernanza en varios países en el mundo. Lo que nos muestran los resultados de Colombia en general es que Colombia marca un 45% en el índice. No es tan bueno, pero tampoco es el peor. Lo que indica es que se cumplen en algunos requisitos, pero que todavía falta mucho trabajo por hacer. Este instrumento analiza la gobernanza a la luz de 4 principios que son los que utiliza Play the Game, que son transparencia, democracia, rendición de cuentas y responsabilidad social. Sí llama mucho la atención que la rendición de cuentas esté en 48% y que la responsabilidad social esté tan bajita, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales donde se hace el deporte en Colombia. Voy a explicarles aquí, son los mecanismos de compliance que utilizan las organizaciones deportivas a la luz de un estudio que hizo Arnold Geren en el 2019. Entonces vamos a entenderlo así. Hay 3 escuelas de compliance según la teoría de las relaciones internacionales que asumen 3 enfoques y que estudian cuáles son las fuentes del incumplimiento y los respectivos mecanismos de compliance, que son 6. La primera escuela tiene que ver con la escuela del enforcement o de la ejecución de la ley. Y el enfoque es muy simple. Las organizaciones cambian cuando los costos del cumplimiento son menores que los costos del incumplimiento. Es decir, cuando incumplir un acuerdo, una norma, unos lineamientos es para mi organización más costoso, entonces yo cumplo con la norma. Esta teoría parte del supuesto de que yo como organización cumplo o incumplo de manera voluntaria cuando me encuentro allí. Y hay unos mecanismos de compliance que son el monitoreo y la sanción. El monitoreo es muy simple. Si a mí me están vigilando, es más difícil que yo incumpla la norma de tránsito o que yo incumpla con una norma que me están imponiendo. No es necesario, por eso lo dije ahora, que esté en la ley. A mayor monitoreo, mayor posibilidad de cumplimiento y menor posibilidad de incumplimiento a la norma. Y el segundo es sanción. Las sanciones no necesariamente tienen que ser judiciales. Hay sanciones que tienen que ver con castigar a las organizaciones deportivas, que entre otras puede ser
la no participación en un evento deportivo o la disminución de los recursos que se asignan, o lo que hemos visto en los últimos años que parece ser muy efectivo, sobre todo en países como el nuestro, es la sanción social, o lo que llaman en la literatura el naming and shaming, es decir, lo señalo, lo nombro y lo pongo en las redes sociales. Muchas veces este tipo de mecanismos son más eficaces que los mecanismos judiciales. La segunda escuela es la escuela de la persuasión. Esta escuela se basa en la norma y la fuente del incumplimiento también es voluntaria. Es decir, cuando los actores reciben una norma, unos nuevos lineamientos de política, por ejemplo, y ellos no han participado, por lo tanto no se sienten involucrados, no se sienten incluidos, seguramente ellos no van a aceptar los acuerdos, seguramente no van a incumplir porque no se sienten incluidos allí. Por lo tanto, los mecanismos de compliance allí son dos. El de la persuasión, es decir, se les dice a las organizaciones deportivas que es importante tener una buena gobernanza para retener la autonomía, para atraer patrocinadores, para que sean confiables, para poder retener la legitimidad. Y el segundo tiene que ver con el aprendizaje social y es cuando yo estoy haciendo algo bien y las personas, las organizaciones que están en mi entorno aprenden de las buenas prácticas que yo estoy aplicando y ellos también lo aplican con los recursos que puedan tener. Compartir con otros lo que se está aprendiendo. Y el tercera escuela, que viene de la escuela de la gestión, tiene un enfoque combinado, es decir, racionalista y constructivista. Lo interesante acá, según algunos académicos, es que algunas organizaciones incumplen porque no tienen los recursos para cumplir, porque no tienen el personal, ni el entrenamiento, ni las capacidades adecuadas para que se cumpla lo que se está prometiendo a través de la buena gobernanza. Por no mencionar el tamaño que tienen los instrumentos de buena gobernanza. La última valoración que hace Play the Game tiene 247 indicadores. Si ustedes que están escuchando esta presentación piensan en las estructuras y en los roles que los dirigentes y los entrenadores juegan en las organizaciones deportivas, ¿quién se va a encargar de hacer el monitoreo de que todos los indicadores de buena gobernanza se cumplan? Es muy difícil. Por eso es muy importante plantear cuál es la ruta, porque la pregunta que ustedes se van a estar haciendo en este momento, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es lo que yo ya les voy a decir. Entonces, para terminar la explicación de este cuadro, hay una fuente del incumplimiento que se asume que es involuntaria porque las organizaciones no tienen los recursos ni el entrenamiento o porque la norma es demasiado laxa en el sentido que les mostré en los principios básicos universales. El Comité Olímpico dice, las organizaciones deportivas deberán adoptar estos principios. Entonces termina siendo voluntario y se termina dejando espacio para la interpretación de la norma. ¿Cuáles son los mecanismos de compliance? La transferencia de conocimientos y recursos y la interpretación de la norma. Transferencia de recursos es pasar a los que lo hacen mejor que yo. Bien. 5 conclusiones para ir cerrando el espacio y escuchar sus preguntas e intentar conversar con ustedes un rato. Lo primero es que ni los principios básicos universales de buena gobernanza, ni los indicadores clave de gobernanza son obligatorios. No hay una dirección racional para adoptar los principios de buena gobernanza. Tampoco ninguna federación internacional está incentivada para delegar poderes de ejecución. Es decir, que una federación internacional le diga a SOIF, por ejemplo, bueno, nosotros vamos a cumplir y estamos dispuestos a cambiar nuestras estructuras, a contratar personal, a entrenar nuevos oficiales de cumplimiento, a cambiar nuestros estatutos para que estar en línea con lo que ustedes están diciendo.
La cuarta es que faltan todavía recursos y capacidades en el sector. Y la quinta, que es una de las que más me gusta, son los costos asociados a la adopción de estas prácticas de gobernanza. ¿Y a qué me refiero con los costos asociados o los costos inciertos? Los costos inciertos tienen que ver con los cambios que yo haga en la reglamentación de mi organización para adoptar los principios básicos universales. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la Federación Colombiana de Fútbol estaría dispuesta a admitir en su asamblea a la Asociación de Clubes Aficionada de Fútbol? O que en una federación deportiva se cree un comité de padres de familia que tenga voz y voto en cada asamblea. O que las organizaciones deportivas nacionales adopten tener políticas de equidad de género en la conformación de su comité ejecutivo. Yo aplaudo, por ejemplo, que exista Liga Femenina de Fútbol, pero critico mucho que esa liga femenina sea organizada, manejada y los recursos sean dirigidos por los mismos personas que han generado estas brechas tan abismales en el deporte femenino, por poner un ejemplo. La pregunta que ustedes deben estar haciendo es, Mauricio, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Y esto es lo que yo sugiero de la mano de los académicos que participaron en un proyecto en el 2013 que se llama AGIS, que tiene que ver con cómo implementar políticas de buena gobernanza. Ellos dicen que para poder implementar una política pública hay que seguir estos 6 pasos. Yo lo explico a través de 3 condiciones. La primera condición es que haya una desaprobación moral. El daño reputacional resulta más efectivo que la ejecución judicial. Es decir, que nosotros como sociedad rechacemos lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de lo que pasa en Qatar, vamos a ver el Mundial de Qatar, vamos a comprar los productos que se generan, vamos a ver la televisión? Bueno, al fin y al cabo es fútbol, entonces como sociedad no nos importa y no lo rechazamos. La segunda condición agrupa la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Y qué significa esto? Lo primero es que haya un liderazgo positivo que permita el escrutinio externo y la interacción permanente entre actores internos y externos. Esto incluir asociaciones de padres de familia, veedurías ciudadanas, asociaciones de periodistas, académicos, organizaciones independientes, por ejemplo. Y la última condición que agrupa las 2 últimas escaleritas es que los contenidos que se van a adoptar sean realistas y que existan bajos costos de implementación. No es lo mismo publicar los estatutos actualizados en la página web, eso no tiene costo para una organización deportiva. No es lo mismo hacer eso que elaborar todo un plan de gestión de riesgo para la promoción de la diversidad y, por ejemplo, o para el cuidado del medio ambiente en la organización deportiva. Hay algunos mecanismos que necesitan recursos y que son costosos y que sabemos que no van a ser implementados inmediatamente. Como lo explicaba ahora, porque hay unos costos de implementación, pero también porque hay unos costos inciertos que las organizaciones deportivas no están dispuestos a dar pie, a abrir la puerta para que algo se salga de control o ser un poco más democráticos. En Transparencia en el Deporte, creemos que es posible cambiar las cosas, el estado de las cosas, mediante educación, mediante incidencia, mediante ejercicios de investigación como el que estamos haciendo ahora. La invitación que yo quiero hacer antes de que terminemos esta presentación es a que ustedes desde la academia se hagan preguntas asociadas a la gobernanza deportiva. A mí me pueden encontrar en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Aquí están mis datos, mi correo con los organizadores del evento, se pueden compartir.
para que sigamos haciendo preguntas alrededor de la gobernanza deportiva, y a la sociedad civil que ejerzan el derecho a mantenerse informados. Quiero terminar también invitándolos a que sigan las redes de Transparencia en el Deporte y que sigan también de cerca este evento en junio, que será transmitido por YouTube, en el cual estaremos participando con un grupo de voluntarios que me acompañaron en el